Buenos días, familia Espinar del Bosque. Gracias por estar un sábado más aquí en los talleres que ofrece la clínica. Y hoy el taller está a cargo de la doctorante Iliana Murguía. Ella es psicóloga clínica egresada de la Universidad Autónoma de Morelos, con maestría y cursando actualmente su doctorado. Y ella es miembro del staff desde hace muchos años, ¿no? Casi es miembro fundadora de Pinar del Bosque. Me da mucho gusto que estés aquí hoy, Iliana, y gracias por tu tiempo y gracias a todas las familias. Te los dejo. Muchas gracias, Ricardo. Y pues muchas gracias. Buenos días, y pues es un placer y un gusto poder acompañarlos y estar con ustedes un sábado más. Y pues bueno, esperando que pues el tema que abordemos hoy pues sea de beneficio para ustedes en relación a el proceso, ¿no?, de rehabilitación y de acompañamiento para sus familiares que están pues en esta situación tan compleja, ¿no?, que son las adicciones, el consumo y pues bueno, esta enfermedad emocional que es muy difícil tanto para el paciente como para pues las personas que estamos a su alrededor. Y elegí hoy un tema que les voy a ir compartiendo, que es, creo que ya se ve, ¿verdad? Es resiliencia en las adicciones. Este tema a mí me parece sumamente importante porque ahorita vamos a ir revisando cuáles son las características, cuáles son lo importante de poder abordar este tema. Quizás es una palabra que no es tan común encontrar o saber de qué se trata. Sin embargo, creo que parte de conocerla es darnos cuenta de todas las habilidades y todas las posibilidades que nosotros tenemos en torno a pues cualquier situación compleja, adversa, que podamos estar nosotros viviendo actualmente, ¿no?, o a lo largo de la vida. Entonces, me gustaría compartir con ustedes qué es la resiliencia. Pues bueno, de un inicio, a lo mejor van a encontrar ahí algunas referencias un poco antiguas, pero pues bueno, son referencias que actualmente son vigentes y que bueno, en ese sentido no ha modificado porque la base es es algo que se ha estado como afianzando y se ha seguido estudiando desde hace muchos años. Entonces, bueno, por eso no me dio un poco de miedo ponerles algunas referencias ahí de los 90s y todo esto, porque siguen vigentes, ¿no? Entonces, bueno, la resiliencia es la capacidad para recuperarse y mantener una conducta adaptativa después del abandono o la incapacidad inicial al comenzar un evento estresante. Quizás a lo mejor esto pues no nos dice mucho o puede ser quizás un poco pues no tan claro, ¿no? Pero en general, ¿qué es la resiliencia? Es esta posibilidad y de poder encontrar la forma de salir adelante ante situaciones adversas, ¿no? ¿Cómo es que cada persona va a tener esta posibilidad de encontrar el camino de recuperación o de la forma de encaminarse hacia algún lugar mucho menos doloroso, posterior a alguna situación que pueda ser sumamente estresante, sumamente dolorosa, o algún evento que pueda movernos ante pues, situaciones como de mucho dolor, ¿no? Entonces, bueno, cualquier situación traumática o dolorosa es una situación estresante. A lo largo de la vida vamos a encontrar situaciones vitales. ¿Cuáles son estas situaciones vitales o esta parte de experiencias que vamos a encontrar a lo largo de cualquier etapa de vida en la que vayamos avanzando como seres humanos y que van a generar crisis y estados de estrés y o dolor en cualquiera de los individuos? Obviamente, mucho de la referencia y bibliografía que podemos encontrar sobre resiliencia habla de cómo desde niños nosotros vamos a tener o no las herramientas
o cómo vamos a ir construyendo o no las herramientas para enfrentar las situaciones adversas, las situaciones complicadas, ¿no? O sea, que nos puedan estar generando un choque ante nuestra realidad, un dolor inmenso en la realidad, o que quizás estos eventos traumáticos que pueden ser asociados a pues ciertas pérdidas o accidentes o situaciones que puedan herirnos a nosotros como personas o algún familiar, y que pues cómo vamos a poder pues enfrentarlas, ¿no? Entonces, bueno, hay tres factores principales, ¿no?, que puedan estar relacionados a situaciones estresantes a lo largo de la vida en las diferentes personas, ¿no? Uno de ellos es el temperamento y cómo estamos nosotros constituidos o cómo nos estamos constituyendo, perdón, en torno a nuestras características de personalidad. Como bien sabemos, o si no les comparto, nosotros nacemos con ciertos rasgos de personalidad, ¿no? Características, temperamentos que decimos, ay, es que es bien berrinchudo, ay, es que es bien enojón, ay, que no sé qué, o sea, siempre te encontramos diferencias entre, pues, las personas, los hijos, los hermanos, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo nosotros nos vamos a ir constituyendo desde el inicio de la vida hacia, pues, establecer una personalidad un poco ya más definida. Para que nosotros podamos hablar de una personalidad definida, estamos hablando que tiene que pasar pues muchos procesos, y de entre ellos está la parte de maduración biológica, pero también la maduración afectiva o emocional, ¿no? Sin embargo, vamos a tener ciertos rasgos que pueden estar influidos por cuestiones genéticas, pues de esta parte de la herencia, pero también de cómo nos vamos a ir constituyendo a lo largo de la vida. Ante pues la parte social, la parte cultural, la parte educativa, de cómo nosotros, pues básicamente nos ha tocado vivir, el tipo de familia que nosotros en la cual vamos a estar, y que muchas de las familias pueden ser pues no tan potenciadoras o no tienen tantos recursos, ¿no? O sea, recursos no económicos, recursos a lo mejor afectivos, en donde pues quizás por su propia educación o las mismas circunstancias de vida, pues no van a ser personas que sean tan sostenedoras o puedan ser demasiado desbordadas, ¿no?, ante las necesidades del otro. Entonces, eso se suma al temperamento, las características que nosotros vamos a ir desarrollando a lo largo de la vida, y que esto pues nos va a permitir o no afrontar, o cómo vamos a ir desarrollando estas capacidades de reflexión o la capacidad de afrontar nuevas situaciones, ¿no? O sea, recordemos que hay muchas personas que se mueren de miedo a presentar nuevas o a vivir nuevas situaciones, ¿no? O personas que están sumamente apegadas, ¿no?, a la familia, a los papás, a las parejas. Y entonces, bueno, esto tiene que ver con pues, muchas veces la independencia o la posibilidad de crecer de forma independiente y o pues la forma de sostén familiar, ¿no? Pero también vamos a tener estos puntos que van a intervenir desde las características individuales, como hablábamos, que tiene que ver también con las cuestiones cognitivas, las propias características de comprensión, las mismas características reflexivas, y de cómo nosotros vamos a ir desarrollándonos a lo largo de la vida como esta posibilidad de vincularnos de una forma más responsable y positiva hacia las otras personas, ¿no? O cómo nosotros estamos viviendo en nuestro entorno. La segunda situación vital estresante que podemos encontrarnos ante la prueba de cómo podemos desarrollar esta etapa o esta definición o no definición, más bien como habilidad, que sería ser resiliente, es como les decía, las familias pueden ser quizás muy pobres, ¿no?, en la parte de cariño, en la parte de sostén, en la parte de cuidado. Y pues bueno, puede ser que algunos, la familia nuclear, por ejemplo, los padres, ¿no?, que son como los primeros cuidadores, pero bueno, en nuestra cultura también tenemos posibilidad de que otros miembros de la familia, como abuelos o tíos, al momento de quizás la ausencia de algún padre por trabajo o por pérdida, por alguna situación, entren a asumir roles que quizás pues no deberían de estar asumiendo. Sin embargo, eso puede ser un factor potenciador o un factor que pueda generar mucho estrés pues en las personas, en los niños, a lo mejor hablando de las primeras etapas de vida, y que esto pueda generar situaciones que no sean tan favorecedoras
quizás en algunos momentos para estas personas, o en su momento puedan ser personas que entren a sostener muy bien y que esto nos ayude a darnos cuenta que no nada más podemos sostenernos de una sola persona o miembros de familia, sino que tenemos una red de apoyo importante, ¿no? Pero hablando de la parte negativa, pues bueno, sería como esta pérdida o que quizás las personas que están alrededor no están logrando sostener o brindar el apoyo o lo que se requiere, ¿no? Ante esta seguridad que pues, vamos necesitando a lo largo del desarrollo. Y pues bueno, la parte también de no tener a la mejor, el tercer punto, el apoyo social, ¿no? O disponibilidad cultural o de nuestro entorno para poder encontrar personas que puedan sustituir quizás el vacío, el abandono o la no comprensión quizás de pues, las personas que son directamente los cuidadores, como la madre, los padres, pues, las personas que van a ser nuestro núcleo básico, ¿no? Pero podemos tener personas, en esta misma red de apoyo, podemos tener a profesores, podemos tener sacerdotes, vecinos, tíos, que puedan ayudar hacia la parte de sostén, ¿no? Desde la parte cultural o social, y que, bueno, puedan ser un apoyo, pero en muchas ocasiones no se encuentran este tipo de situaciones que puedan sostener o respaldar y que van a generar, pues, esta carencia o esta percepción de no tener apoyo ante situaciones adversas y que esto pueda generar situaciones de mucho estrés y que pues la parte de ser resiliente o encontrar la posibilidad de observar situaciones que puedan ayudarnos a ver de diferente manera esa situación estresante y empezar a generar esta etapa de resiliencia, puedan verse no claras, ¿no? Entonces, bueno, cuando estamos hablando de que una persona es resiliente, sería esta posibilidad de enfrentar de forma exitosa cuestiones estresantes. Ya vimos algunas cuestiones en la diapositiva anterior y cómo podríamos ver los eventos adversos, ¿no? Que podamos ir viendo. Entonces, bueno, ya hablábamos del temperamento, las características, también tenemos la parte de las cuestiones internas, pero también tenemos esta posibilidad de cómo yo, como persona, niño, adolescente o adulto, tengo esta habilidad o este desarrollo o esta posibilidad de identificar cuándo me estoy saliendo de control, cómo me puedo controlar ante situaciones que me generan mucho dolor o mucha inestabilidad, ¿no? Entonces, eso se le llama locus de control interno o dominio, que tiene que ver con la parte de poder regularnos. Y mucho es lo que nosotros estamos enfocados en la parte de la rehabilitación, en cuestión de adicciones, ¿no? Con sus familiares, tiene que ver con desarrollar, este dominio, esta posibilidad de observarse y empezar a ser resilientes a pesar de cualquier situación. Y no nada más es enfocarnos hacia la parte de los pacientes, sino también en la familia. ¿Por qué? Porque la familia tiene un montón de situaciones que sanar, un montón de situaciones que enfrentar ante sus propios demonios y ante los demonios que se están encontrando ante las personas que están alrededor de ustedes, ¿no? O de la familia, que están viviendo un problema de consumo, ya sea emocional, un consumo de sustancias o alguna situación adictiva o de alguna situación de dificultad emocional, de esta parte de no poder regularse o de tener alguna alteración en la parte sentimental, emocional, etcétera, ¿no? Entonces, para poder hablar de que somos resilientes, poder llegar a ese punto, pues bueno, es encontrar y generar quizás pues este espacio, tanto en familia como quizás en la parte social, como un lugar quizás que sea potenciador y no sea un lugar que va a detonar más situaciones de estrés. Puede ser que las personas poco resilientes, estas personas que evaden, ¿no? La cuestión de la adversidad, porque mucho lo que nos encontramos y mucho lo que se relaciona en el consumo de sustancias es la imposibilidad de enfrentar muchos eventos estresantes, muchos eventos de crisis. Y entonces, pues, uno, puede ser que esté asociado a que ha habido mucha cantidad de eventos estresantes o de situaciones de crisis que se tienen que resolver, o la intensidad de estas situaciones de crisis
han sido pues de mucho, como que va a comprometer muchas situaciones emocionales y que han sido demasiado fuertes de enfrentar, como la pérdida, a lo mejor repentina de algún familiar, o la pérdida, aunque no sea repentina, pues de alguien, de alguna persona de nuestra vida que sea sumamente importante y que eso mueve cualquiera de pues nuestras situaciones, ¿no?, cotidianas, la pérdida de trabajo, la dificultad económica y bueno, pues podemos enumerar un montón de situaciones, pero una de las características de las personas poco resilientes quizás sea pues la evitación de enfrentar estas situaciones por más leves o intensas que sean. Mucho de eso nos encontramos en las personas consumidores de sustancias. La sustancia ayuda a adormecer y a evitar cualquier situación que podamos estar viviendo en ese momento, ¿no? Esta falsa realidad o esta falsa o esta fantasía, ¿no?, de control o de evitar o de, pues, como simplemente para hacer como que no pasa nada, eso es ser poco resilientes, es la dificultad de enfrentar lo que está afuera, ¿no? Lo que estamos a lo mejor nosotros generando o por cuestiones externas estamos viviendo, ¿no? Entonces, podríamos hablar desde otra definición, como el ser resiliente se puede considerar como un rasgo más global o relativamente global de la personalidad, que le permite a la persona una mejor adaptación a la vida. Es decir, la personalidad, como bien les decía, pues se va constituyendo a lo largo de pues las primeras etapas de vida, ¿no? Se va a finalizar, pues en las mujeres, por lo general, pues la maduración neurológica es mucho más temprana, o sea, bueno, a lo mejor quizás 18, 19 años, los hombres quizás llegan a tener una maduración un poco más tardada, que quizás a los 20, 21 años, y tiene que ver con, quizás ya lo hayan escuchado varias veces en alguna de las pláticas, que es el desarrollo del, ¿cómo se llama?, el lóbulo frontal. Eso nos va a ayudar a poder tomar decisiones y a poder encontrar como mayor posibilidad de afrontar pues, las diferencias o las posibilidades ante o pensar o anteponernos a la toma de decisiones, ¿no?, que nosotros hagamos. Entonces, esta personalidad ya se va a definir cuando seamos totalmente maduros, hasta biológicamente, pero previo a eso vamos a ir viendo un montón de características. Y pues muchas de estas características nos pueden ayudar a darnos cuenta que puedo ser súper evitativo desde más chico, o ser súper, pues no sé, tímido, o puedo ser muchísimo más abierto, y la forma de cómo yo enfrento o afronto la realidad puede ser, uno, sí, con mucho apoyo social, o evitando o siendo una persona muy retraída, y que bueno, eso va a potenciar o a dificultar quizás como esta posibilidad de ser más resiliente. Cualquiera de nosotros podemos desarrollar esta habilidad. No quiere decir que ya nací como medio depresiva o medio evasiva, ya no pueda desarrollarlo. Claro que es algo que nosotros vamos a estar habilitando constantemente o tratando de habilitar, pues en los casos de pues, las personas que pues están teniendo fallas en esta posibilidad de enfrentar la vida, que tiene que ver con las sustancias, que tiene que ver con las actividades que son adictivas, ¿no? Entonces, pues desde ahí es uno de los elementos que estamos buscando reforzar o habilitar. Y consideré que era bastante importante compartirlo con ustedes, porque pues a lo mejor es ponerle nombre a lo que nosotros estamos buscando, como a échale ganas y ve la vida de diferente forma, pero tiene que ver con cómo nosotros percibimos, ¿no? O hemos percibido a lo largo de nuestra vida, pues todas las situaciones que puedan haber sido traumáticas o dolorosas, ¿no? Entonces, existen 7 factores que componen la resiliencia en los jóvenes o simplemente pues en cualquier persona, ¿no? Quizás las personas resilientes son más optimistas, tienen esta posibilidad de encontrar como en alguna situación adversa o alguna situación no tan como favorable, quizás, bueno, ok, no es lo mejor, pero bueno, ¿qué puedo encontrar de positivo en esto? ¿O cómo voy a poder resolverlo? O bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, ya nos fue mal, pero bueno, ¿qué encontramos como resultado o qué podemos buscar ante esta situación de dificultad, ¿no? Son personas que pueden ser más empáticas. ¿Qué es la empatía? Esta posibilidad de yo ponerme en los zapatos del otro.
esta posibilidad de yo tratar de entender qué le sucede a la otra persona, a pesar de que yo no lo haya vivido, que yo pueda sentir a lo mejor, sentirlo desde la parte del dolor, pero sí puedo entender que el otro está sufriendo o que está haciendo difícil lo que le está sucediendo. Entonces, bueno, estas habilidades las voy a enumerar, pero esto es parte de lo que estamos potenciando en las personas que no son todavía resilientes, ¿no? O que estamos tratando de desarrollar. Entonces, estos 7 puntos son elementos que buscamos fortalecer o incluir pues en la percepción o en el panorama, ¿no? De sus familiares asociados a la rehabilitación misma, ¿no? El tercer punto es el insight. ¿Qué es el insight? Es esta parte autorreflexiva, esta parte de darme cuenta de qué es lo que me está sucediendo, qué es lo que puedo asociar en torno a mis acciones y a la parte de la respuesta o la consecuencia que estoy teniendo por lo que está viviendo, mis acciones o lo que está afuera, ¿no? Es esta parte de darme cuenta y que a veces es muy difícil poderlo desarrollar con ciertas personalidades, pero también muchos de los pacientes se les dificulta poder generar esta reflexión y de incluirse en pues las consecuencias o en la misma escena que ellos puedan estar viviendo, ¿no? Porque pues tendemos a culpar al otro, se puede tender a justificar las acciones de, pues no, pues es que a mí me fue muy mal de niño, es que te acuerdas que mi papá se murió, ay, pues es que pues yo no tengo dinero, ay, es que, pues, no sé, me abusaron o alguien me pegaba, o etcétera, ¿no? Y entonces es muy fácil poder justificar o encontrar la relación misma de mi situación desde una percepción o desde un lugar de no asumir lo que me toca. Sí, pueden haber muchas situaciones que han predeterminado mi estado actual, pero no darme cuenta que yo también tengo que ver con lo que me sucede, ¿no? El cuarto punto es la competencia intelectual. ¿Cuál es esta parte? Pues tiene que ver con sí habilidades mismas de genéticas, habilidades cognitivas, esta cuestión de poder comprender algunas cosas. Habrá personas que sí pueden ser no tan hábil a lo mejor en el razonamiento o en el pensamiento lógico, pero pues bueno, podemos desarrollar a través de otras habilidades y generarlo desde un lugar muchísimo más sencillo de comprender. No tenemos que incluir temas muy complejos y temas muy, quizás como técnicos, ¿no? Cualquier persona puede lograr entender, a menos de que tenga pues ya un daño neurológico u orgánico pues bastante fuerte o severo, pues bueno, ahí vamos a encontrar situaciones pues de mayor dificultad en torno a lograr tener una mayor comprensión de las situaciones como tal, ¿no? Pero pues bueno, pues hablando de situaciones como más, como que todos tenemos ciertas habilidades en cuestión de comprensión, pues bueno, creo claro que se tiene que considerar, pero sí las características individuales son importantes de identificar. El quinto es la parte de la autoestima. Cómo nosotros nos percibimos a nosotros mismos. Cuando hablamos de autoestima es de, ay, hay que favorecer la autoestima, ay, es que tienes baja autoestima, y entonces es como de, ya, entonces le pongo on, le pongo le pico un botón y entonces ya la autoestima es alta y ya me siento pues como suficiente. Bueno, la autoestima se va constituyendo desde que somos niños, desde que, cómo es que yo me veía o me empecé a reconocer desde o a través de los ojos de los otros. ¿Y quiénes son los otros? Pues mi familia nuclear, ¿no? O sea, mis padres, mis hermanos, mi familia como más cercana. Y entonces muchas veces podemos ser personas que no somos tan vistas, tan sostenidas, personas muy abandonadas o personas demasiado vistas también, ¿no? Entonces mi autoestima puede estar sumamente elevada o puede ser una autoestima que esté como pues por el suelo. Muchas veces puede ser de, puta, pues es que no puedes, ¿no? O eres tonto, o sea, y hay muchos mensajes en torno a la parte de la habilidad o en torno a la posibilidad de desarrollar ciertas, como, no sé, sí, ¿no? O sea, desde niños, ¿no? Y entonces, muchas veces la autoestima tiene que ver
con sí situaciones pasadas, pero cómo también yo me voy constituyendo a lo largo de la vida como adulto y cómo voy enfrentando pues estas cuestiones en donde no puedo. Muchas personas al tener una falla se sienten que pues bueno, ya todo el tiempo van a fallar, ¿no? Y esto habla de personas poco resilientes y de personas que se perciben como quizás ineptos o personas que no son tan hábiles o que hay personas que hay más como con mayor capacidad y entonces pues muchas veces pues la autoestima se ve mermada. Y parte de lo que también nosotros trabajamos para que las personas o los pacientes sean más resilientes es darse cuenta de cómo son ellos en este momento, de sí las habilidades que tienen, que quizás no nos ha ido tan bien previamente y tenemos mensajes tal vez como muy claros y muy directos o quizás hasta como de estos mensajes que están entre líneas o que son quizás violentos, ¿no? O sea, innormalizados y que esto nos hace percibirnos como poco hábiles. Y entonces, bueno, es empezar a generar una autoestima y una autopercepción pues muy real a partir de este momento y a partir de todo lo que sí en realidad he hecho y de no nada más fijarme en la parte de lo que no puedo, lo que no tengo, ¿no? Entonces, bueno, esto es un elemento básico e importante para poder ser resiliente. ¿Por qué? Porque pues si yo me percibo como capaz o con la habilidad de enfrentar ciertas situaciones, por supuesto, voy a poder encontrar ciertas respuestas o simplemente sostenerme ante pues la situación compleja, ¿no? Que estoy viviendo, la crisis. El punto número 6 es dirección u omisión. Tiene que ver con cómo yo puedo estar avanzando hacia ciertos elementos y también está muy relacionado con el punto 7, que tiene que ver con cómo yo puedo de verdad tratar de enfocarme hacia un lugar, hacia donde yo quiero estar y de cómo voy a construir los pasos para poder obtener eso que para mí es importante, ¿no? O simplemente cómo puedo dejar pasar, o cómo yo puedo ser súper omiso o dejar como de darme cuenta de las cosas importantes que no estoy poniendo atención o que no estoy resolviendo cosas sumamente importantes y que pues es necesario como enfrentarlas y afrontarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene que ver con cómo podemos organizar y planear las cosas a las que yo quiero encaminarme y hacia dónde voy dirigido, ¿no? Y entonces, bueno, hay también diferentes formas de que yo afronte a lo largo de la vida las situaciones que voy a estar enfrentando en el ambiente, ¿no? Y esto tiene que ver desde situaciones de cómo me siento, que están relacionadas con las emociones, cómo voy a enfrentar las situaciones adversas y cómo voy a hacerme cargo de estas emociones y voy a tener la habilidad de mostrar las emociones, ¿no? Porque hay muchas personas que son poco hábiles en mostrar emociones, porque no porque sean personas ineptas o porque pues no quieran. Muchas veces puede ser eso, sí, pero también tiene que ver con cómo no estamos a veces acostumbrados a mostrarnos y a mostrar lo que sentimos, ¿no? Entonces, muchas veces el afrontar es de estoy enojado, estoy triste y estoy mostrándome como que no me importa, o estoy mostrando un enojo cuando en realidad quiero llorar, o cuando estoy necesitando un abrazo y lo que estoy mostrando es que pues, me estoy alejando. Pero es esta imposibilidad a veces de mostrar las emociones. Y esto está muy relacionado con las adicciones, está muy relacionado con nuestros pacientes. Tiene que ver con cómo a veces no hay esta claridad en torno a las emociones o simplemente estamos muy acostumbrados a que no se llora, a que no se muestra, a que no sea, pues no, pues tiene que ser hombre o que las mujeres no sean muy débiles o solo se le permite a las mujeres o a veces las mujeres no, pues ya deja de chillar y ponte a trabajar. Entonces, podemos encontrarnos este tipo de situaciones. Manejo interpersonal, cómo voy a poder relacionarme con el exterior. Esto pareciera muy fácil, pero hay personas que es sumamente estresante y difícil vincularse o hablar frente, o sea, esta parte de poder hablar hasta a través de una cámara o frente a varias personas es imposible para muchas personas, les puede generar estados muy ansiosos. Y como yo también tengo esta habilidad de desarrollarme o relacionarme con diferentes personas, como mi familia, mis amigos, mis compañeros de la escuela, de trabajo,
vecinos, y hay personas que son poco hábiles en esto. Y tiene que ver, uno sí, con mucho miedo o con pocas habilidades sociales o con esta parte de no haber comprendido del todo cómo es que hay diferentes etapas, hay diferentes lugares, hay diferentes situaciones y cómo nos podemos adaptar a diferentes situaciones. Y esto también viene con la parte social, la parte académica, de trabajo, y cómo nos permitimos nosotros tener esta habilidad para enfrentar la vida, ¿no? Y cómo voy a ir resolviendo los problemas día a día. Y bueno, entonces tenemos diferentes capacidades, ¿no? Para ser resilientes, o lo que estamos buscando al ser resilientes. Es la capacidad de recuperarse de eventos traumáticos en la vida, ¿no? Ya hablamos de varios de ellos y de cómo, pues, esto puede ser muy doloroso momentáneamente, pero sí hay posibilidades de llegar a restablecernos y de mejorar a pesar de estas situaciones tan dolorosas y tan traumáticas, ¿no? Y cómo, pues, también tenemos esta posibilidad de resistir el estrés crónico, y no de resistir como de estar aguantando la respiración bajo el agua, porque mucho de lo que tiene que ver con comprensión del estrés y de sostener el estrés, a veces es como cuando trabajamos como negros y entonces estamos todo el tiempo, llegamos al trabajo, a las oficinas a las 8 de la mañana y salimos a las 8, 9, 10 de la noche y seguimos trabajando en casa y no tenemos vida social. Y entonces empieza a haber una alteración en todos nuestros ámbitos de vida, ¿no? Y entonces, pues a veces eso es lo que decimos, pues ni modo, pues es el estrés y pues eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Y entonces empieza a haber nos empezamos a acostumbrar a estar todo el tiempo con estados elevadísimos de estrés. Y entonces, pues también puede haber situaciones externas, como la parte cultural, la parte de la, no sé, estrés asociado a violencia, a situaciones realmente presentes constantemente en nuestra cotidianidad, ¿no? Y entonces, pues bueno, sí hay posibilidad de mejora si nosotros hacemos cambios o nos movemos o buscamos soluciones ante con lo que estamos viviendo, ¿no? Y entonces, pues cuando somos poco resilientes, podemos ser como bastante vulnerables o tener poca resistencia al estrés. Pero pues lo que estamos buscando es generar esto y generar estrategias de afrontamiento. Pero, pues bueno, todo esto va a ser distinto en cada persona. ¿Cómo es que nosotros y cada uno de nuestras personas o familiares tienen diferentes factores de riesgo y protección a lo largo de todos sus ambientes que les circundan, ¿no? Y entonces, ¿qué son los factores de riesgo y protección? Podemos entender a lo mejor situaciones como que vamos a estar viviendo en un continuo a lo largo de la vida. Y cada uno de nosotros tenemos más o menos factores de riesgo o protección, ¿no? Y entonces, pues cuando tenemos más factores de riesgo, es muy probable que empecemos a lo mejor, en este caso, lo que nos compete es la parte del consumo de sustancias o empezar en situaciones que no son tan favorecedores, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Que pueden estar asociados a características o condiciones individuales o ambientales, y esto van a ser situaciones que van a aumentar pues el riesgo o la posibilidad de que una persona se ponga en riesgo de consumo o esté más en contacto de consumo o vincularse en situaciones que los pongan en una situación poco favorecedora, ¿no? Y que los pongan ante la elección muy fácil de vincularse en situaciones de violencia, de transgresión, de consumo y de evadir a lo mejor diferentes responsabilidades diarias ante la familia, estar en problemas, ¿no? O generar problemas en diferentes ámbitos de la vida. Pueden ser legales, pueden ser accidentes o peleas, ¿no? Y aquí tenemos dos elementos que son importantes de mencionar, que es el riesgo y la vulnerabilidad. El riesgo son eventos que pueden estar, de forma probable o estadísticamente asociados a un daño. Es decir, pues sí, ya sé que si yo voy a estar escalando, pues obviamente voy a una roca a escalar, pues bueno, el riesgo es que pueda resbalarme y pueda caer porque pues estoy poniéndome en una situación, pues que pues eso es fácil que pueda pasar. Si voy a ir a patinar, pues obviamente puedo
caerme. Si estoy en la bicicleta, pues me puedo caer. Y si yo me empiezo a ir a algunas fiestas en donde todo el tiempo hay violencia, consumo, prostitución, pues obviamente estoy en riesgo porque está asociado a eventos específicos. Y cualquier persona puede estar en algún momento de su vida o varios momentos de su vida en riesgo, y que pueda estarse poniendo en riesgo, o sea, bueno, en dificultad o en peligro su integridad. Y la vulnerabilidad, por su parte, tiene que ver con cómo yo tengo cierto conocimiento frente a estas situaciones que me pueden estar colocando en peligro, ¿no? O sea, cómo yo al exponerme a diferentes situaciones sé o no sé lo que puede suceder. Tiene que ver con conocer, tiene que ver con la parte de cuántos recursos y cuánta capacidad tengo yo de comprender y enfrentar este riesgo o estas situaciones que puedan estarme poniendo en daño o peligro, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad es cuando yo estoy en cierta desventaja dentro de un grupo, dentro de alguna situación, porque pues no sé lo que puede suceder, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí es importante también incluirlo. Y entonces eso también pues nos habla de cómo hay diferentes factores que pueden estar potenciándose, ¿no? O pueden estar presentes a lo largo de la vida. Entonces pueden ser los propios de la sustancia, la droga, como pues son las relaciones, ¿no? O sea, la familia o el tipo de escuela en el que estoy, la parte social o cultural, el propio trabajo, ¿no? O sea, que a veces nos pone en riesgo demasiado cansancio y a veces pues se recurre a ciertas sustancias o a ciertas, como exponernos a ciertas circunstancias. Y bueno, pues la propia historia de vida. Pero por el otro lado tenemos los factores de protección, que pues uno, ya habíamos hablado que también son, y estamos relacionados con cómo yo puedo ir construyendo la resiliencia, ¿no? Pero bueno, la parte de protección es un atributo, una característica individual de cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces, estos factores protectores nos van a ayudar a inhibir, a reducir o hacer este contrapeso ante situaciones de riesgo o estrés, ¿no? Entonces, podemos tener situaciones potenciadoras que van a poder ayudarme a contrarrestar los factores de riesgo, es decir, no porque aparezca uno, desaparece el otro, siempre vamos a estar teniendo factores de riesgo y protección en nuestra vida. Entonces, lo que vamos a estar buscando es potenciar los factores de protección. ¿Qué es esto? Pues son como las redes de apoyo, cómo voy yo como familia generar cambios, ¿no? Ante diferentes circunstancias, a lo mejor de consumo de mi familia o de también como persona. O sea, creo que también es importante no nada más pensarlo hacia nuestros familiares, sino también nosotros mismos, como alguien que está cercano a alguien que consume, cómo yo puedo protegerme, cómo puedo potenciarme, cómo puedo ser resiliente y cómo puedo disminuir mis factores de riesgo también, porque a mí me genera estrés estar viendo a mi familia, a mí me genera estarlo todo el tiempo cuidando o tratando de resolver la vida del otro, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto nos ayuda como hacia diferentes sentidos, ¿no? Entonces, bueno, siempre vamos a estar expuestos a uno o varios factores de riesgo y que, pues bueno, pueden hacernos más vulnerables, recordando cuál es la diferencia ante la definición de riesgo y vulnerabilidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles serían los factores de protección? Ya le hemos hablado algunos de ellos también vinculados al tema que estamos tocando, ¿no? Entonces, pues es esta parte de si son adolescentes o personas que todavía están estudiando, pues bueno, ¿cómo podemos generar o estas mismas personas tienen un vínculo, un apego hacia la escuela, esta actitud positiva hacia la escuela, esta parte de cuidado, de hacernos conscientes de la importancia del cuidado de la salud? ¿Cómo estoy potenciando mi autoestima? ¿Cómo estoy evitando cómo dañarme? ¿Cómo estoy evitando ponerme en situaciones en donde yo no me sienta bien? ¿Y cómo puede ser eso? Pues alejándome quizás de parejas complejas, ¿no? O parejas que no me están haciendo bien, amigos, ¿no? Y que, bueno, esto tiene que ir construyéndose, ¿no? Y lo que estamos buscando con la rehabilitación es generar los mayores factores de protección en la familia, por ejemplo, ¿no?
pues la buena relación con el entorno, ya sea de trabajo, familia, cómo puedo yo reconstruir o cómo puedo hacer las paces con este cuidado ante mi cuerpo y este respeto ante mi vida, porque mucho lo que llega a suceder con las personas consumidoras tiene que ver con esta, pues no importancia al daño al cuerpo, ¿no? O sea, o cómo podemos darnos cuenta que como ya estoy a lo mejor medio tocado, o ya estoy tocado en cuestión de, no de locura, sino de tocado en alguna cuestión física, ¿no? O ya está mermada un poco la parte de la salud. Y cómo, pues, me corresponde a mí empezar a hacer cambios a pesar del daño que yo ya estoy teniendo. Y entonces tiene que ver con la autoaceptación, tiene que ver con cómo puedo yo darme cuenta de, pues, esta parte de, o asumir más bien, ¿no? Del daño que yo mismo me he hecho, por ejemplo, hablando del propio consumo, ¿no? Y empezar a tomar decisiones y asumir cuáles fueran nuestras decisiones ante el consumo, ante pues la pérdida de oportunidades, y que si bien sabemos que la adicción es una enfermedad que no se puede controlar fácilmente y que pues tiene como esta parte de dependencia física y psicológica, cuando hablamos de que ya estamos en una etapa de abstinencia, una etapa de, pues lo que estamos buscando es que lleguen a una etapa de sobriedad en donde no nada más estén aguantando, ¿no? O sea, sin beber o sin meterse lo que ellos consuman, pero sí es empezar a asumir y a hacerse cargo de sus propias decisiones pasadas y pues a partir de este momento, ¿no? Y entonces es empezar a generar expectativas positivas sobre el futuro, ¿no? Esto va a ser factores protectores. ¿Cómo voy a poder enfrentar ahora en adelante, ¿no? Mi vida, sin el consumo también. Y a veces eso con nuestros pacientes es bastante difícil porque pues, el consumo ha estado presente en su vida pues, a lo mejor desde hace mucho tiempo, o todas las actividades recreativas, laborales o familiares están asociadas al consumo. Y es muy difícil a veces cambiar esta percepción, ¿no? A veces les cuesta mucho trabajo darse cuenta, pues es que no conozco otra cosa. Y a veces nos da mucho miedo el cambio, ¿no? Y es empezar a encontrar poco a poco y paso a pasito posibilidades pequeñitas de cambio, ¿no? De que pues no está tan mal alejarte de esto que pues hace 20 años o hace 10, 5, lo que sea, estás ahí inmerso, ¿no? ¿Qué otras posibilidades? Un paciente me decía, pues es que no hay nada donde yo vivo. Solo hay bares, por ejemplo, me decía, ¿no? Pues solo hay fiesta, todo el mundo se reúne a beber. Ah, ok, le dije, oye, bueno, yo me acuerdo que le decía, oye, pero pues no te das cuenta pues dónde vives, ¿no? Y de repente pues hay un montón de posibilidades de hacer actividades, no sé, a lo mejor como de ejercicio, ecoturísticas, a lo mejor como de promoción de alguna otra, de algunos productos, ¿no? Pero es esta visión de túnel y esta imposibilidad de darse cuenta que hay otras alternativas, ¿no? Y bueno, pues el generar un buen apego con la familia genera, pues bueno, más posibilidades, ¿no? O sea, muchas veces ya como familiares estamos sumamente desgastados y lo que tendemos a hacer es, uno, minimizar lo que el otro piensa o lo que el otro quiere, nuestro familiar, y pues también estamos muy enojados, ¿no? Con toda la parte, pues, de lo que ha sucedido. Y pues bueno, pues es parte del trabajo también de la familia, de cómo nosotros podemos darnos cuenta que pues estamos a lo mejor transgrediéndonos y transgrediendo a lo mejor pues ciertos límites por este enojo y por estas emociones, ¿no? Y que podemos ver muy fácilmente en el otro, ¿no? Que decimos, ay, pues es que no puede expresar lo que siente, pero ¿qué me está pasando a mí? Ah, pues yo sí se lo digo, pero pues todo el tiempo no me doy cuenta a lo mejor que lo estoy agrediendo o la estoy agrediendo porque estoy sumamente enojado o enojada con pues, todo lo que ha hecho, porque tiene muchas posibilidades o hemos perdido mucho dinero o hemos perdido muchas cosas o a lo mejor hasta alguna situación más compleja. Y esta parte, pues bueno, genera poco apego y relación familiar. Entonces, bueno, no estoy diciendo que todos seamos felices y perdonemos toda la parte negativa, pero pues bueno, sí tratar de mejorar la comunicación, empezar a colocar normas y condiciones bastante más claras en la familia y poder ver cómo se pueden fortalecer los vínculos,
¿no? ¿Cómo podemos fortalecer esta parte la emoción, la parte afectiva, ¿no? Entre la familia, y eso pues pueda generar relaciones pues un poco familiares más satisfactorias, ¿no? Quizás mayor unión familiar o simplemente, no sé si unión, pero simplemente una mejor relación, ¿no? Y bueno, pues tratar de modificar las acciones y las actividades que normalmente se tienen, ¿no? Esto es parte de lo que yo he querido como compartir con ustedes, pero a mí quise dejar como más tiempo en torno a que podamos hablar de diferentes preguntas, diferentes dudas que ustedes puedan estar presentando relacionadas a pues, situaciones particulares con su familia. Muchas veces podemos estar en pláticas y darles mucha información, pero pues lo que nos está pasando a nosotros como familia, a nosotros como pareja, ¿no? Hermanos, pues nos cuesta trabajo también ser resilientes, ¿no? Y entonces, bueno, quise dejar más tiempo porque siempre nos toca como correr en las preguntas o pasarnos del tiempo y que, pues bueno, podamos aprovechar y encontrar formas de ser más resilientes nosotros mismos ante lo que estamos viviendo. Yo quería, bueno, ver si hay preguntas antes de eso y o si no también, pues empezar a cuestionarles a ustedes un poco cómo se perciben con todo esto que yo he compartido con ustedes. ¿Qué tan resilientes creen que sean ustedes mismos y que están como percibiéndose como facilitadores tal vez ante pues la situación adversa que está pasando su familia? Es decir, ¿cómo se sienten ustedes ante lo que está pasando con su familiar? Porque puede ser que sea el primer internamiento, pero puede ser que sea el internamiento número 20 o 50 o 10 o 5, ¿no? ¿Y qué tan resilientes están siendo ustedes ante pues, la enfermedad de su familiar, ¿no? ¿Qué tanto les falta a ustedes potenciar cada uno de estos elementos? Porque no nada más es pensar en que mi familiar pues tiene que desarrollar eso para que estemos bien, sino que ¿qué les toca a ustedes como familia para estar bien con ustedes mismos? Y ante una enfermedad que es como, híjole, una enfermedad que no para y que tiene recaídas, y una enfermedad que no se quita, que no se cura, que se trata. Entonces, bueno, pues ahí vienen muchas situaciones que quizás pues nos mueven hasta nuestra propia estructura, ¿no? Entonces, ¿cómo se ven ustedes ante estas características que yo les compartí? ¿Qué opinan del término de resiliencia? ¿Es posible? ¿No es posible? Y bueno, pues un poco quiero ocupar los últimos minutos de esto como para darles espacio también a ustedes y que podamos platicar a lo mejor de cómo están ante este tema.